Están ahora sepultados juntos en su basamento. Como consecuencia de la lucha iniciada en 1910, México perfila su proyecto de nación. A la anarquía le sucederá un incipiente orden constitucional. El asunto es que aún con una constitución de avanzada, las transformaciones e inestabilidad en el régimen de gobierno prevalecerán durante varias décadas. El siglo XX de los grandes avances tecnológicos será también la centuria de la disidencia y de manifestaciones culturales inusitadas. Paz y amor. Los artistas se dedican a retratar y dibujar el perfil de ese México cambiante, aunque la nación corría prisa y demostraba poca paciencia para tomarse la foto del recuerdo. Con un crecimiento demográfico desmesurado y la exigencia apremiante de que la nación se sometiera al desarrollo de la modernidad, se incrementa el reclamo por una vida política en el horizonte de la pluralidad. La imagen y visión unilateral de los gobiernos que se sucedieron durante el siglo XX terminó por desgastar el perfil de la nación. En las últimas décadas, el reclamo por la diversidad, la inserción de los excluidos, la imparcialidad de los procedimientos y órganos de gobierno y la equidad en la contienda política se convirtió en el consenso de la ciudadanía. En las 3 últimas décadas de los siglos XX al XXI, los legisladores diseñaron y aprobaron fórmulas mixtas, cláusulas de gobernabilidad, en un clima de debate permanente. Quedó atrás aquella presidencia de la República cuyas órdenes y caprichos eran mandatos que se cumplían invariablemente sin voz en contra. Hoy en día en el Congreso se requiere diálogo y negociación para sacar adelante cualquier reforma. ¿Cómo fue posible tal escenario? Aquí conviene rememorar los logros recientes. Por ejemplo, cuando se incluyen a las fuerzas políticas que estaban marginadas de la vida institucional. El momento en que se construyen instituciones capaces de garantizar la imparcialidad de las autoridades encargadas de la contienda electoral. Con la edificación de condiciones medianamente equilibradas para el proceso político. Los logros no dejan el saldo a favor que se esperaba. Si bien se modificó el sistema de partidos, de uno hegemónico y sin competencia a otro plural, competitivo y equilibrado, y además se obtuvo una mayor presencia de las fuerzas contendientes al poder político, sigue sin modificarse el diseño constitucional del sistema de gobierno. A este escenario nada fácil se suma otra cuenta pendiente de la agenda política. Esta es la participación legal de la ciudadanía en los procesos electorales. El Instituto Federal Electoral, IFE, nace como resultado de los conflictos postelectorales de 1988. Ante un clima adverso, la institución se da a la tarea de diseñar e instrumentar procedimientos que otorguen validez al voto ciudadano. La transparencia es uno de sus principales retos. Con el paso de los años, el IFE se consolida y logra la confianza de la población. Como resultado de estos esfuerzos y durante los primeros años del siglo XXI, se esperaba un ejercicio sin precedentes para las votaciones del 2006. Sin embargo, lo sucedido en el conflicto postelectoral estuvo a punto de desencadenar un escenario de ingobernabilidad. Para el IFE significó una pérdida lamentable de la confianza hasta entonces generada.
salvaguardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Después de esta experiencia, la falta de credibilidad es inmediata, lo que obliga a una nueva visión política. De cara al presente y ante el fantasma creciente del abstencionismo, al IFE le queda una labor intensa para reformar sus procedimientos. Estos cambios abarcan por lo menos 3 escenarios esenciales. Una mejor administración en el financiamiento de los comicios, lo que implica una mesura en tiempo y costo de las campañas electorales. Una regulación equitativa en el acceso a los medios. Y finalmente, un ejercicio transparente y auditable de los recursos económicos. A partir de la experiencia de las elecciones del 2006, se hizo patente la importancia de regular de manera más estricta el papel y los alcances del Ejecutivo, así como el de los grupos de poder económico y otros actores sociales. En esta llamada de alerta, los medios de comunicación han abusado del rol que les toca jugar. Una vía para evitar tal exceso es por medio de la disminución considerable de su papel protagónico y que orienten su vocación hacia aquellos mecanismos para asegurar la pluralidad, la equidad y la objetividad. En este sentido, en vez de destinar cuantiosos recursos a la enorme cantidad de comerciales que literalmente bombardean al ciudadano, tanto en la radio como en la televisión, es necesario que se obligue a los partidos y candidatos a presentar sus plataformas políticas y programas puntuales de gobierno. Por supuesto, desde la tarima del diálogo, la discusión y la búsqueda de consensos. Nos encontramos ante la plataforma de los grandes retos del México moderno. Con todas sus virtudes y defectos, el sistema político de México sigue en la proyección de un ideal de nación. ¿Cómo es posible elevar la calidad de la vida política? ¿Cómo incrementar la responsabilidad de los políticos? En encuestas recientes, la ciudadanía votó a favor de la democracia como el sistema político adecuado para la vida nacional. No obstante, los políticos, los partidos y el Congreso obtuvieron, en general, una calificación desaprobatoria. Esto no es mera casualidad. La imagen de la política y de los políticos se ha deteriorado sensiblemente, no obstante los cambios recientes a favor de la participación en la vida democrática. Una sola causa no explica este panorama poco alentador. Por ejemplo, la suma de múltiples partidos en contienda, así como el manejo inadecuado de los recursos, favoreció el desencanto, el abstencionismo y el voto nulo. Un fenómeno natural de consecuencias desastrosas, como el temblor del 85 en el Valle Central, demostró la capacidad de respuesta, solidaridad y cohesión de la población mexicana al margen de las acciones de un gobierno. El dilema está en determinar el momento o mecanismos adecuados para incentivar la conciencia ciudadana. Por supuesto, nadie desea que suceda a partir de un desastre. El punto es que el desdén hacia la política corre en paralelo con una actitud más exigente de parte de la población. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Justo desde este contexto de demanda, es posible incrementar de manera sustantiva la calidad de la política y la responsabilidad de los políticos. En este escenario interviene la capacidad del ciudadano para solicitar información y rendición de cuentas, el comportamiento de los medios de comunicación y la fortaleza de la sociedad civil. En el filme La sombra del caudillo, basado en la novela homónima de Martín Luis Guzmán, asistimos a la construcción de una hegemonía institucional y monolítica. En política nada se agradece puesto que nada se da. Y un político conscientemente nunca va en contra de su interés. Ahora nos toca participar en un orden donde la representación política es plural. El presidente coexiste con un Congreso donde él y su partido no tienen la mayoría.
hemos experimentado la construcción de un espacio estatal más vigilado, sujeto al escrutinio. Comienza el recuento parcial del 9% de las casillas, en 25 entidades del país, dictaminado por el Tribunal Federal Electoral. ¿Vamos por el camino correcto? ¿Es el despunte de la utopía? Lamentablemente no es así. En los medios se proyecta una clase política enredada en acusaciones mutuas y diestra en erosionar al adversario. Es decir, se utiliza la inédita correlación de fuerzas para, básicamente, descalificar al contrario. Las reformas establecidas para canalizar la rendición de cuentas se hace visible cuando proceden resultados escabrosos. Cuentas deficientes, operaciones truculentas. En consecuencia, la fórmula diseñada para reclamar y obtener información también desacredita la imagen de la política. Los rastreos e investigaciones actuales que documentan la televisión, la radio y la prensa de manera regular resultaban impensables en el pasado. El asunto es que a los medios de comunicación no deja de seducirlos la nota amarilla. Aunque hay espacios que intentan otra perspectiva informativa, prevalecen aquellos que prefieren el escándalo, la ineficacia para explicar y ofrecer sentido a lo que acontece en el escenario político. En este pedestal de barro se imponen como los jueces incuestionables de los problemas que abordan sin ahondar en su contexto. Ya está todo dispuesto aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El salón de sesiones se encuentra en calma. Aquí le tenemos una panorámica de lo que tiene lugar en el interior del salón de sesiones, donde se respira un ambiente tranquilo. En México aún no se gesta el paso decisivo, pues a pesar de la libre expresión de una ciudadanía con mayor capacidad de demanda, todavía gravita una sociedad débil y en desequilibrio, acostumbrada a la impunidad. Para la corrupción, malos manejos, fraudes, delitos y crímenes, queda el veredicto de no pasa nada. El empleo, la educación, la titularidad de derechos, las políticas de fomento a la equidad, el bienestar, la protección social, son mecanismos que cuando funcionan fomentan la cohesión de la sociedad. La adecuada orquestación de cada uno de estos rubros enfrenta hoy día una serie de imponderables que dificultan su integración. Pese a los reportes recientes de crecimiento económico, la inequidad se palpa en cada esquina. Si el indicador de desarrollo humano de las Naciones Unidas se midiera por la posesión de tecnología, teléfonos móviles, iPads, automóviles, entre otros, tendríamos al mexicano promedio en una escala envidiable. El detalle es que esto va a cuenta de un endeudamiento con las casas comerciales y la banca. De manera paralela a la construcción de carreteras, hospitales y transporte urbano, crece el desempleo y la informalidad. La corrupción pública y privada, la falta de transparencia en las decisiones, la fuerza de los poderes fácticos, el acceso discriminatorio a la justicia, entre otros, inundan el espacio de la opinión pública y corroen la posible adhesión ciudadana a un marco normativo de reciprocidad y respeto a la legalidad. A este leviatán se suma un par de vicios más.